Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir virtualmente, ¿no es cierto?, a este seminario, a este encuentro académico con un invitado de lujo en el YELAB, ¿no? Acá con nosotros el profesor doctor Óscar Álvarez Gila, que nos va a venir a hablar pues, de cine e historia, que creo que es un tema de lo más estimulante. Creo que deberíamos hacer alguna que otra presentación. El currículo de Óscar es inmenso, pero bueno, voy a hacer algún tipo de esfuerzo para decirlo en un minuto, no o menos de un minuto. El profesor Álvarez Gila es doctor en Historia en la Universidad del País Vasco, en la que actualmente ejerce como profesor titular de Historia de América. También el profesor Gila ha sido invitado pues, en muchísimas universidades, en las que destaca su presencia en Inglaterra, la Universidad de Oxford, también en Estados Unidos, en la Universidad de Nevada, Reno. También ha sido invitado en centros de estudios latinoamericanos, en la Columbus State University, también ha sido invitado en la Universidad de Estocolmo, en Norte Europa, y también en otros centros de investigación también en Estados Unidos. Su trayectoria es bastante extensa, larga, y tiene muchísimas publicaciones, muchas de ellas publicadas en los últimos también 5 años. Su campo de investigación se centra, para los que no conocen al profesor Álvarez Gila, en el estudio de migraciones internacionales durante los siglos XIX y XX, con especial atención al campo de la emigración desde el País Vasco al continente americano. Esta línea de trabajo la ha podido permitir estudiar asimismo los vínculos entre religión y migración, o emigración en este caso, ¿no? La institucionalización de las comunidades de emigrantes, la cultura y la construcción de identidades en las comunidades en diáspora, y la elaboración de imágenes a través del cine y la televisión. También ha trabajado en proyectos de investigación interdisciplinares sobre temáticas vinculadas con las migraciones y el cambio climático, o más recientemente entre un tema muy interesante que ya nos explicarás, Óscar, entre genética e historia. Entonces, sin más dilación, el formato tradicional en el YELAB, unos 25, 30 minutos para explicar, ¿no es cierto?, exponer estos temas, ¿no es cierto?, que nos vienes a hablar, Óscar, ¿no?, de la presencia vasca, la mirada vasca en Estados Unidos a través del cine, para después estimular o proponer, ¿no es cierto?, un contexto de discusión entre todos, preguntas, para que luego podamos hablar sobre todos estos temas que nos vas a proponer. Así que, sin más dilación, Óscar, muchísimas gracias por venir, por dedicarnos tu tiempo. Tienes el uso de la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde estemos. Como he comentado antes, una de las desventajas de estas nuevas tecnologías es que me impiden estar allá en Alcalá y disfrutar de las múltiples maravillas que tiene aquella ciudad, no solamente la rosquilla, sino otro tipo sobre todo es una ciudad maravillosa. Quien no la conozca, tiene una arquitectura, a mí me parece un sitio muy bueno, pero bueno, tiene la ventaja de que podemos llegar a gente, como hemos comentado incluso en México, que sería impensable sin ese tipo de cosas, ¿no? Ya que hablamos de tecnologías, les voy a decir, no voy a compartir pantalla. Si me ven, verán que tengo aquí cosas a mi alrededor. Entonces les recomiendo que en la parte de arriba, creo que es en la parte superior derecha, dependiendo del programa, donde pone vista, pongan vista de hablante en vez de galería, para que se me vea, digamos, a mí en grande y entonces puedan un poco ver lo que voy a poner, ¿no? Porque efectivamente el tema, si lo ven aquí abajo, es justamente lo de, bueno, pues una pequeña reflexión todavía no muy elaborada, porque es un tema de investigación que llevo mucho tiempo con él, pero es un tema que lo tengo, vamos a decir, como algo marginal dentro de las múltiples cosas que últimamente la burocracia me obliga a hacer, pues me impide investigar, y esta es una investigación que tengo ahí con ganas de meterle diente, pero todavía se me resiste por muchos motivos, que es la representación que tiene los vascos y sobre todo la inmigración vasca en el cine. Bueno, cuando digo el cine, quiero decir cine, televisión, en ese conjunto, esa gran fábrica de sueños llamada Hollywood, como nombre, vamos a decir, en clave, ¿no?
¿Por qué digo que es una investigación a la que llegué un poco de manera marginal, bueno, marginal, casi de rebote, ¿no? Bueno, pues en una de las ocasiones en las que me tocó estar en Estados Unidos, yo tengo la suerte o desgracia, cada cual lo ve como quiera, de que bueno, aprendí inglés muy tarde, no tengo titulación, y estando en Nevada, en el Centro de Estudios Vascos en Reno, yo estaba haciendo investigación, con lo cual tenía la ventaja de que en el ambiente de trabajo el idioma con el que me manejaba era básicamente euskera, no tenía que manejarme en inglés, pero un profesor de los que daba clases allí me pidió un día que tenía que irse y que a ver si me importaba darles una clase sobre cultura vasca a sus alumnos. Todos nativos americanos, quiere decir, nativos no nativos americanos, sino todos con el inglés como idioma nativo, quiero decir, todos de allí, claro. Enfrentarme a una clase en un idioma que no domino, en una clase de personas que lo hablan con idioma nativo, me dio tanto miedo, pues que se me ocurrió que para cubrir aquellas 3 horas, pues iba a usar un recurso, vamos a decir, casi de Taur, ¿no? Que era ponerles una película, porque cuando comenzó la televisión vasca, hace ya 3 o 4 décadas entre nosotros, pues muchos descubrimos que había una película del año 59. La película se llama Thunder in the Sun, aquí se tradujo en castellano como El laberinto de la muerte, desconozco por qué. Estas traducciones son unos arcanos misteriosos, pero bueno, se llamaba así. Y básicamente era una supuesta representación de unos vascos que estaban emigrando hacia California, ¿no? Bueno, fue un éxito esa película básicamente por la gran cantidad de fallos y de tonterías, así que decían, que vertían los guionistas sobre lo que eran o éramos los vascos, quiere decir una cantidad de elementos supuestamente propios de la cultura vasca en los que nadie aquí se reconocía. Era muy típico que al día siguiente de proyectarse esa película, que se proyectó muchas veces, pues todo el mundo comentase: ¿has visto la última estupidez? ¿Has visto qué tontería han dicho? ¿No? Es decir, curiosamente, años más tarde, cuando me metí un poco en el tema de representaciones e imágenes de la migración, descubrí que una de las definiciones que se daba de estereotipo étnico, era justamente un conjunto de características que se atribuyen desde fuera a un grupo determinado, pero que generalmente ese grupo determinado no las comparte como tales. Con lo cual dije: ¡ay, qué curioso!, ¿no? Que sin saberlo estábamos haciendo antropología, ¿no? Pero lo interesante del caso es que, bueno, que efectivamente, bueno, pues había ahí una materia. Yo les puse la película para un poco explicarles esa idea de qué es lo que no eran los vascos en contraste con la película. Fue una clase muy divertida. De las 3 horas me chupé hora y media básicamente con la película y el resto hablaban ellos, con lo cual fue para mí una clase muy tranquila. Pero al final, pues uno de los alumnos me hizo una pregunta que me gustó mucho. Decía: bueno, ¿hay alguna película más aparte de esta? Y dije: no tengo ni idea. Ya que estaba haciendo investigación, que estaba en California, estaba en Nevada, que de California eran solamente 10 horas en auto, que decir, prácticamente al lado, dije, pues podía ser un tema de investigación. Y me acerqué a Hollywood. Y allí, bueno, pues buscando en archivos, en fuentes, en bibliotecas, en la Academia del Cine, que tiene una biblioteca y un archivo muy bueno sobre el cine, fabuloso y con un muy buen trabajo, bueno, pues empecé a indagar. Y bueno, con la idea de que iba a encontrar, pues igual, como dicen los americanos, a handful, es decir, pues unas pocas películas que podían darme para una cosa un poquitín sencillita, ¿no? Eso creció y hay una investigación que, como he dicho, algún día querré hacer en profundidad, pero que, bueno, por lo menos me permite dar una serie de elementos, ¿no? Y son los elementos de los que voy a hablar hoy. Por una parte voy a hablar de cómo llega o de qué fuente estoy trabajando. Luego voy a hacer una pequeña evolución histórica de cómo ese estereotipo de los vascos se ha modificado a lo largo del tiempo, porque ha habido una modificación, ha llegado a haber tantas representaciones que hay incluso una modificación. Voy a hablar un poquitín sobre qué tipo de elementos son en los que se inciden, en los que se construye esa identificación. Y finalmente, si tenemos tiempo, pues lo haría un poquitín del caso de la pelota vasca, que es muy interesante porque, siendo pelota vasca, veremos cómo justamente no es uno de los elementos propios de lo vasco, al menos durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser el trabajo. Y vamos a comenzar por el primer punto, ¿no? Un poco por ver, bueno, cómo llegué aquí, ¿no? Cuáles son las fuentes de estudio y el objeto de análisis, ¿no? Claro, primero había que comenzar, ¿no? Y sería muy interesante, ¿no? Explicando, como vemos que hay gente que
que no es española, pues bueno, pues habría que explicar, a veces hay que explicar qué es el País Vasco, porque realmente la primera cuestión a la que se enfrentan los guionistas del cine, y es justamente esa cuestión en la cual es la base para que luego veamos que se construyen una serie de estereotipos o de lugares comunes que se van acumulando para crear esa identidad, supuesta identidad del vasco en la presentación cinematográfica, tiene que ver con el hecho de que bueno, el País Vasco es un lugar pequeñito, incluso discutido sobre lo que pueda ser. Esta imagen está tomada de Wikipedia, que podría ser la fuente de información hoy en día, pero durante mucho tiempo no existió Wikipedia, y entonces, bueno, la respuesta sería ¿qué es eso de ser un vasco, ¿no? Claro, nosotros somos todos del mundo universitario. Y nosotros, en el mundo universitario, si nos hacen la pregunta, usted tiene que explicar qué es el País Vasco, pues necesitaríamos no una hora, un día, posiblemente años, haríamos todo un grado, ¿no? Explicando historia, geografía, cultura, literatura, economía, sociedad, porque pensaríamos, ¿no? Llenaríamos muchísimas cosas, ¿no? El problema es que el cine no tiene ni años, ni meses, ni días, ni horas, ni minutos. El cine tiene que hacer una economía de medios, tiene que explicar muchísimas cosas en ese impacto, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Ante esta pregunta de qué es el País Vasco, pues como les he dicho, yo podía estar aquí años explicando lo que es y discutiríamos mucho, pero voy a ponerles, por ejemplo, cómo se explica, está en inglés, pero luego lo traducimos un poco, cómo se explica, pues en una producción relativamente reciente, del año 2010, en el que ya hay Wikipedia y se puede saber, pero cómo se enfrentaba una teleserie, Last Man Standing, una teleserie de humor norteamericana, cuando un señor le dice, bueno, usted soy vasco como usted, y tienen que definirse qué es el ser vasco. A ver si consigo compartirlo y lo vemos. Mr. Alzate, Yeah. Speaking of history, just for fun, I signed up with one of those online companies that look up who your ancestors are. Just for fun, I'm walking away. No, wait, it turns out I'm Basque, like you. I mean, my ancestors. Are you sure? Yeah, a small region between France and Spain. Weird language, history of persecution. That's us. That's us. How about that? My little... Bueno, no sé si lo han pillado, son exactamente 5 segundos y medio. Dice, soy vasco como usted, ¿está seguro? Dice, sí, una pequeña región entre España y Francia, un extraño lenguaje, una historia de persecución, eso somos nosotros. Claro, 5 segundos y medio, ¿no? En 5 segundos y medio, bueno, una vez hice la prueba de sobre esta base de 5 segundos y medio, hacer una explicación de qué es el País Vasco a una audiencia y tardé hora y media en explicarlo, ¿no? Justamente los elementos, ¿no? Bueno, esa es un poco una de las cuestiones que nos encontramos, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos interesantes, que además tiene una cosa importante, y es el gran impacto que tiene este tipo de construcciones. Hay que pensar que para mucha gente el cine, la televisión, esos productos de imágenes en movimiento son la gran entrada al mundo, ¿no? No somos nosotros, los académicos, lamentablemente no creamos mucha opinión. La gente no lee nuestros libros, nuestras publicaciones. Y gran parte del conocimiento que la población tiene y tenemos sobre muchas cosas del mundo viene a través de este tipo de producciones. Por eso son importantes y es importante analizarlas y saber cómo se crean y ver cómo se producen, ¿no? En su momento ha comentado Gonzalo que yo llegué a esto a través del estudio de la migración. Mi idea era, cuando fui a Estados Unidos, hacer un estudio de la inmigración vasca a Estados Unidos. Ese era mi trabajo, ¿no? Una migración que, bueno, aquí les pongo un poco pues con una serie de imágenes, pues en los siglos XIX y XX se calcula que aproximadamente 250.000 de personas de las regiones vascas emigraron a las Américas. Como ven, la mayoría a Latinoamérica, Argentina. Los datos no los sabemos, pero nos podemos imaginar que el tamaño de la bandera más o menos representa los porcentajes aproximados que llegaron a cada país. Y vemos que, bueno, aparte de Latinoamérica, pues hay una pequeña porción que llega a Estados Unidos, ¿no? No sabemos exactamente cuántos decenas de miles. Sabemos que hacia 1980, cuando se hizo un censo en Estados Unidos, 50.000 personas se declararon como ser vascas de origen, pero claro, entre ellos había ya descendientes en segunda y tercera generación, luego no sabemos cuántos serían, pero bueno, es una población pequeña, pero es muy interesante porque es una población
muy concentrada en los estados del oeste de Estados Unidos, en ese Far West, en estados como Nevada, Idaho, partes de Wyoming, partes de Oregón y zonas pequeñas de California, zonas realmente poco pobladas, donde los vascos llegaron a esto que ven aquí. Es básicamente al trabajo de trabajar en las grandes explotaciones ovejeras. De hecho, decía Bill Douglas, uno de los primeros grandes investigadores de la migración vasca a Estados Unidos, que en Estados Unidos decir vasco y decir ovejero son prácticamente sinónimos, ¿no? Bien, yo cuando llegué a ello dije, bueno, voy a ver qué trabajo. Yo mi idea básicamente es trabajar con películas de ficción. Los documentales son bonitos, me gustan, pero los documentales tienen para mí un problema. Y últimamente no, pero generalmente la gente no suele ir al cine a ver documentales. Todo el mundo dice que ve los documentales de la 2, pero sigue siendo la cadena con menos audiencia, se decía hace mucho tiempo, y sigue siendo así. Quiere decir, la ficción tiene un impacto bastante mayor, y por tanto dije, bueno, voy a buscar qué se ha producido en Estados Unidos y con la idea de buscar aquellas películas que representasen elementos que tuvieran que ver con lo vasco. Tanto personajes, que es la parte fundamental, como elementos culturales. Luego un poco definiré qué podrá ser lo de elemento cultural, ¿no? Como os he comentado, al principio pensaba que encontraría unas pocas, muy poquitas películas. Yo pensaba que como mucho una o dos manos, ¿no? A estas alturas me he encontrado con que tengo ya recopilados lo que llamo 148 objetos. ¿A qué llamo objetos? Bueno, un purista de la historia, del cine o de la historia del arte me dirá que es muy diferente el cine de la televisión, de los medios que hay ahora a través de canales de internet. Bueno, en el fondo estamos hablando de imágenes en movimiento, de ese mundo que se crea a fines del 19 y que con diversas herramientas de transmisión pues sigue siendo la creación de mundos de ficción, pero de ficción tan realista en el cual se hace lo que se produce la suspensión del descreimiento. Es decir, cuando vemos una película, aunque sabemos que la película es ficción, aunque sabemos que lo que hay es una representación, la asumimos como si fuera una realidad, porque tiene unas dosis de verosimilitud tan grandes, las mayores de todas las artes, que efectivamente tiene ese contacto, ¿no? Grande, ¿no? 148 objetos en los cuales, pues la primera cosa que encontré es que efectivamente, pues, bueno, los vascos acababan siendo representados con 4 estereotipos básicos. Es decir, en esos 148 objetos, el primero de los cuales, por cierto, es una película de 1916. Es un elemento interesantísimo, porque ya desde los inicios del cine ya había representaciones de personajes vascos. Un personaje llamado Pastor Vasco en la película hecha en el 16, de la que no tenemos copia más que referencias indirectas, pero conocemos el contenido. Bueno, pues en ese momento realmente los personajes que aparecen los vascos en las películas están reducidos a 4 estereotipos básicos fundamentados, vamos a decir, en un elemento, iba a decir, laboral, aunque el cuarto, como ven ahí, exactamente no sería laboral, pero ustedes me entienden, ¿no? Es decir, los vascos pueden ser en el cine, mayoritariamente, o pastores de ovejas, o productores de vino, vinateros, o jugadores de pelota vasca, de eso que es el jai-alai, o terroristas. Y muy pequeños casos, muy pocas excepciones, hay otras cosas que no quedan muy claras. Realmente los 4 básicos son esos que tendríamos ahí, ¿no? Además, con el elemento añadido de que estos 4 estereotipos pues no se producen de un modo similar, ¿no? Y de hecho veríamos que hay una evolución y que por el código de colores que antes les he puesto, pues habría diferentes momentos en los cuales predomina un estereotipo sobre todo. Es decir, que el segundo elemento que me encontré es que efectivamente hay una especie de evolución en la creación de ese estereotipo. Bien, con estas bases, bueno, pues me lancé, bueno, ¿cómo evoluciona ese estereotipo? ¿Cómo es la periodización, la representación de este inmigrante en el cine, ¿no? Y como ven aquí arriba, pues entiendo que esos 100 y pico años de presencia de personajes o de elementos vascos en la representación del cine norteamericano, cine, televisión, etc., pues podía dividirse en 3 periodos que los he llamado los vascos inesperados, los pastores folclóricos y los vascos peligrosos. Vamos a presentar cada una de esas fases en lo que representan.
La primera parte, los vascos inesperados. ¿Inesperados por qué? Porque es un momento en el cual aparecen personajes vascos básicamente a través de toda una serie de películas que son adaptaciones de novelas generalmente westerns. Y como he dicho, los vascos inmigrantes de Estados Unidos se sitúan en ese lejano oeste desde mediados del siglo XIX, son una parte más del paisanaje de esa sociedad de frontera norteamericana. Y de hecho, en las novelas western que comienzan a publicarse a partir de la última década del siglo XIX, que se convierten en grandes éxitos de venta, los dime novels, bueno, que es un género literario, pues cuando el cine nace en Hollywood, lo que hace es intentar beber de esa fuente de éxito. Y entonces las primeras grandes éxitos de películas son básicamente adaptaciones de novelas preexistentes, intrigas en muchos westerns de éxito, de los autores que eran los grandes bestsellers en el momento, ¿no? Y es ahí, de esas novelas, en las cuales aparecían recurrentemente personajes generalmente secundarios, que eran pastores vascos, donde, bueno, pues encontramos la presencia de pastores. Como os he comentado, la primera película del 16, el personaje no tiene nombre, pero en el elenco de reparto de personajes sabemos que uno de ellos se llama así, Pastor Vasco. Es el modo que se representa en el cast, en la lista de personajes, ¿no? Evidentemente, en este momento son sinónimos de pastores de ovejas. Les he dicho que es inesperado. ¿Y por qué digo que es inesperado? Y aquí tenemos un poquitín una pequeña prueba y a ver si consigo engancharles un poco, ¿no? A ver si podemos hacer, ¿no? Esto es un fotograma de una película que no he visto. Tengo el guión, se llama The Valley of the Giants, es la adaptación de una novela de Peter Bilkine, es decir, es dentro de este esquema, es lo que se comentaba, una novela inicialmente western de mucho éxito, que es adaptada 4 veces al cine, esta es una de ellas, ¿no? Y yo he leído la novela, he leído el guión original, no he visto la película, porque, bueno, hay una serie de problemas para encontrarla, pero yo sé que en este momento determinado es un momento en el cual, pues, una serie de propietarios de tierras, a los cuales el malísimo de la película les quiere robar las tierras, van a protestar a la oficina de registro de propiedad. Y es el buenísimo, que es el señor que está aquí en medio, el guapo, es el protagonista, el que va a hacer de defensa de esos personajes. Y sabemos que uno de los que están protestando, uno de los que llevan encima un papel en la mano, diciendo me quieren robar mis tierras, es identificado como un pastor vasco. Claro, yo aquí les haría una pequeña cuestión, ¿no? ¿Podrían ustedes identificar quién de esos es el pastor vasco, de los que llevan en la mano un papel? ¿Sería quizá el de la derecha del todo, el que tiene así con barbitas, el que está un poco detrás, alto, el siguiente con bigote, el otro con bigote al lado del bueno, el que es un poquitín regordete, el otro regordete que parece como si fuera Han Solo, pero entrado en años y en carnes? O podría ser incluso la mujer, porque en inglés Basic Herder no tiene indicador de género, ¿no? Bueno, siempre he hecho esta pregunta a mis alumnos, de hecho algunas veces, Gonzalo verá que se la voy a hacer dentro de unas semanas a los míos, y bueno, hacemos una encuesta y al final hay reparto de nadie sabe lo que es, nadie sabe quién es, ¿no? La respuesta correcta es muy sencilla. No lo sé. Aún no sé quién es. Pero lo más importante es que no podemos saberlo solamente con ver la imagen. Porque no tenemos ningún elemento externo que nos visibilice, que nos identifique a ninguno de esos personajes como específicamente vasco, ¿no? Pero digo, es un momento en el cual esos personajes aparecen, pero no hay ningún intento de racializar o de estereotipizar o de etnicizar, o como queramos llamarlo, a esta representación, ¿no? Es decir, los vascos en estos momentos no tienen identificación racial, como mucho se sabe que son europeos y se les aplica lo medio europeo, ¿no? El caucásico, ¿no? Entonces, ¿no? Como mucho, lo que sí hay, ya hay una noción, es que como sabemos que hay vascos de Francia y vascos de España, pues cuando se les aplica onomástica a estos vascos, sistemáticamente se les aplican nombres o castellanos o franceses. En este caso, pues un pastor que se llama Pierre Laplante, vasco francés, de la película Call of the Wilderness. Una película de las primeras de Rin Tin Tin, pues tiene a un pastor vasco llamado Juan Martín. Es decir, pero sin que haya, digamos, una mayor
Inquisición en intentar denotar a través de otros elementos una especificidad racial, como he dicho, o étnica, que permita que se visibilice, que se identifique inicialmente, ¿no? Ahora, si hiciera la pregunta en esta película, perdón, en esta supuesta película, seguro que algunos representantes, sobre todo los españoles, podrían identificar quién es el vasco o quiénes son los vascos. Por aquí nuestros personajes son vascos. Y si comparamos con la imagen anterior, hay una gran diferencia. Es una diferencia visual. Es una diferencia en la vestimenta. Por cierto, uno de ellos se han dado cuenta que es Mr. Spock. Mr. Spock. Para quien haya vivido en el mundo político y sobre todo del mundo de la comunicación en España, hubo un tiempo en que hubo un presidente del gobierno vasco, un lehendakari llamado apellido Ibarretxe, en el cual había una serie de estas satíricas en Canal Plus, que era una copia de los Spitting Image británicos, y le pusieron una imagen que, es decir, a él siempre le ponían como si fuera Mr. Spock, porque físicamente tenía una proximidad, una cercanía física, ¿no? A Mr. Spock, ¿no? Yo aquí hice la broma y me tocó hacerla delante del propio lehendakari diciendo que, bueno, tiene su explicación porque, claro, Mr. Spock, antes de ser vulcaniano, había sido vasco. En todo caso, quitando la broma, el elemento es que esto es una serie ya a partir de los 40, cambia, en el cual sí que hay una modificación grande, ¿no? Porque cuando se introducen estos personajes vascos, hay un intento, efectivamente, de dotarlos de una serie de elementos identificadores en cuanto a pertenecientes a un universo étnico, ¿no? Y uno de ellos, el más visual, es el que tenemos aquí, es el traje folclórico vasco, mal hecho. Este es de los mejores, pero los hay mucho más. Pero que si uno va a fotografías que entonces podía haber en enciclopedias, en libros de folclore sobre trajes folclóricos europeos, verían que, bueno, la representación vasca está una supuesta chapela arriba, mal colocada la supuesta chapela, la faja o guerrico, esa chaquetilla, que uno ve los bailes folclóricos de cuando se bailan aurrescos o cualquier grupo folclórico vasco y vería que será un aire, ¿no? Es un elemento un tanto interesante de cambio con el anterior, ¿no? Por lo tanto, el elemento visual es la adaptación de un traje folclórico. Aquí, por ejemplo, es muy interesante, no sé si lo conocen, Los héroes de Hogan, es una teleserie de humor que no es del oeste, ¿no? Pero uno de los personajes que está aquí en medio es el Lebo, el francés, que es uno de los prisioneros del campo. Pues en una de los capítulos, pues él descubre que tiene orígenes vascos. Y la manera que tiene para representar sus orígenes vascos es ni más ni menos que ponerse una chapela. Es decir, es un elemento que, bueno, en cierto modo, durante este periodo se mantiene. De hecho, en todas las películas y capítulos de series de televisión y telefilmes que he encontrado entre 1940 y 1985, solamente hay un caso en el cual no hay no usan esta vestimenta, un elemento de esta vestimenta específica. Es un elemento, una cuestión, ¿no? Otro ejemplo de los más claros, Thunder in the Sun, que este tiene la cosa de ser, pensábamos que era la primera película en el cual no hay personajes, sino que la trama está centrada en personajes vascos, que son los protagonistas. Realmente es la segunda, hemos encontrado otra previa del 27. Bueno, sabemos que existe, aún no la hemos encontrado, ¿no? Pero esto es importante porque es una película en la que hay ese cambio, en el cual toda la trama gira, como se ha dicho, en torno a un grupo de migrantes vascos que están emigrando, que están cruzando el país, Estados Unidos, hacia el oeste, y como ven, la imagen es la misma, es decir, van todos vestidos con esa chapela, con ese traje folclórico. Esta no es de las mejores imágenes, hay imágenes mucho más claras, ¿no? Entonces, esta película nos da otro de los elementos, porque un elemento que hay efectivamente es la vestimenta, que queda ahí fijada, ¿no? Pero la cuestión tiene que ver cuando hay que explicar, bueno, qué son los vascos, ¿no? Si recuerdan lo que decía antes el señor, le decía al señor Alzate, ¿no? Dice, ¿qué son los vascos? Una pequeña región entre Francia y España. Eso es lo que diría la Enciclopedia Británica, es lo que diría cualquier sistema de documentación que tuviera una persona en Los Ángeles en aquel momento, ¿no? Bueno, ¿cómo se traduce esto de una pequeña región entre España y Francia? Bueno, pues se traducía en que los vascos se convierten en una especie como de mezcla entre elementos estereotípicos franceses y elementos estereotípicos españoles. Por ejemplo, los que tenemos acá,
vemos acá, los vascos de Thunder in the Sun, pues tienen sistemáticamente nombres españoles y apellidos franceses. Una persona se llama Pepe Dauphin, su hermano se llama Fernando Dauphin, en español, apellido francés, una manera de hacerlo. Hablan francés, pero bailan flamenco. Y bueno, todavía no nos podemos quejar que han acertado porque bailan flamenco, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que hay una progresiva españolización, como pongo aquí, que es más acusada en los 70, esta es el último capítulo de una serie mítica, Gunsmoke. En España se llamó La Ley del Revólver, no sé en Latinoamérica, pero es una teleserie de las más largas que hubo, junto con Bonanza, de las del oeste. Bueno, pues esta serie, en el último capítulo, Manolo, un nombre español, bueno, pues los vascos que aparecen aquí con el traje folclórico aparecen con su bandera española, ¿no? Pero son excepciones, porque digo, bueno, españolización, cuidado, estamos hablando en castellano, pero el mundo de Hollywood habla inglés. Y para ellos, sí, los vascos es una mezcla de French y Spanish. Pero para un señor que está en Los Ángeles, Spanish no es esa cosa que está en Europa, en la península ibérica. Lo Spanish comienza 60 millas más abajo, en la frontera entre San Diego y Tijuana. Spanish es Latinoamérica. Y es cierto, en ese momento se puede decir, y esa podría ser una especie como de pequeña broma, que luego hablaremos, que a cierto modo la imagen que se genera de los vascos es una imagen, luego hablaremos de ella, una mezcla entre París y México DF. Y luego hablaré un poquitín sobre el tema, ¿no? Y vamos al tercer punto, ¿no? ¿Cuándo cambia esto? Pues cambia en la década de los 80. Y en los 80, y aquí sí que es el influjo, lógicamente, de la actualidad, de los noticieros, de ese otro contacto, porque hasta entonces el contacto que tenían los norteamericanos con los vascos era a través de los inmigrantes, por eso los pastores, por eso hasta entonces son básicamente pastores. Pero claro, a partir de los 80 es el momento en que en cualquier noticiero de televisión, en la prensa aparece la actividad de ETA, terrorismo, el País Vasco ligado a este tipo de informaciones, y hace que muy rápidamente, cuando hay que decir en una década, ese vasco pastor va siendo sustituido progresivamente por lo que ven aquí, el vasco terrorista, ¿no? Unos terroristas, por ejemplo, que sobre todo en teleseries, porque aquí ya estamos en el mundo de las teleseries, en el siglo XXI, desde comienzos del siglo XXI, pero hasta hace prácticamente 3-4 años, era el elemento dominante que hemos tenido. Esto es una serie de Covert Affairs, bueno, pues es un caso, aquí tienen a no sé qué agencia norteamericana de seguridad, no es la CIA, pero es algo parecido, en el cual tiene asignado un caso en el que ven ahí como, el caso son 2 terroristas de ETA, ¿no? Curiosamente, en esta misma teleserie es donde ese mapa que les he puesto al principio de Wikipedia lo usan como elemento, ¿no? Un poco para ver el tipo de documentación que se usa, ¿no? Bien, siguiendo con lo anterior, bueno, he dicho, bueno, pues aparte de lo físico, ¿cómo se crea esa racialización, ¿no? Y sobre todo es un proceso que se da en las décadas de los 50-70. Es cuando se crea la base de lo que luego va a perdurar hasta casi actualmente. Es cuando se crea, ¿no? ¿Y cómo es esa base? Pues básicamente lo tengo ahí reducido, de ser una especie de europeos blanco-españoles, ¿no? Que es lo prevalente en la presencia de los vascos en las décadas de los 20 y 30 sobre todo, a que progresivamente a partir de los 50 hasta los 70, sobre todo en los 70, ya se ha lanzado sobre todo a ese hecho de los Spanish, que como he dicho para los norteamericanos los Spanish es básicamente lo latinoamericano, y dentro de lo latinoamericano lo más cercano que tienen, que es sobre todo la imagen mexicana, y esto es un elemento o lo que ellos suponen que es la imagen mexicana, que ya sabemos que es otra cosa, ¿no? Aquí tienen un caso, un ejemplo, ¿no? de un vasco, de la película de Mad Moment, que es justamente sabemos que es un protagonista, sabemos que es un emigrante vasco, ¿no? Sabemos que es vasco francés, porque tiene uno de los rasgos que denotan en aquel momento el ser personaje francés, en un momento en que el cine es mudo. Si ven ustedes a personajes con un mostacho en las décadas en películas de los 20 y 30 norteamericanas, si hay un mostacho, es francés. Cuando llegue el sonido, el mostacho desaparecerá y se pondrá el típico, no es un bandoneón, este típico imagen de
acordeón, que supuestamente es parisino. No, es un elemento, ¿no? Ustedes comparen este vasco que está aquí, este vasco puramente racialmente blanco, con estos hermanos vascos de apenas 30 años más tarde, de la teleserie Stagecoach West, en el cual son dos, el capítulo se llama Los huérfanos, The Orphans, y son efectivamente dos huérfanos que vienen del mismo Bilbao y que están viajando desde España hasta el oeste, y se encuentran con el personaje bueno, por supuesto, que les va a proteger, y luego muchos malos que les quieren hacer mucho daño, pero como ven, la racialización, la, entre comillas, latinoamericanización, en lo que entienden los de Hollywood, que son muy particulares, pues está airada, ¿no? ¿Cómo se hace esta racialización? Bueno, ya un elemento lo tenemos, ¿no? Pero el primero podía ser a través de la lengua e identidad, ¿no? Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? Hay una película, Wild is the Wind, año 57, la única, por ejemplo, en la que por una serie de razones el personaje vasco que aparece por medio no lleva esa, antes han explicado, chapela es la gorra tradicional vasca, es decir, no lleva ningún elemento de esos visuales de vestimenta, era la excepción en todas esas décadas, pero sí que se le ve como usa onomástica española, es decir, los nombres son sistemáticamente, en este caso, cada vez más españoles, ¿no? El castellano aparece como la lengua que usan los vascos sistemáticamente, se desconoce que exista mucha, y lo que es interesante, que ese castellano se habla con acento latinoamericano. Claro, uno puede decir, porque es lo que se conoce, ¿no? Luego veremos como también hay una selección específica de los actores. Es decir, si en la década de los 10, 20 y 30, esas películas mudas que no había racialización, los actores que hemos encontrado que representaban a los vascos no tenían ninguna carga racial más allá de ser europeos. Y de hecho hemos encontrado que representan a vascos actores alemanes, actores de origen italiano, actores lituanos. Es decir, actores también españoles, es decir, de todo el continente europeo sin generalización, progresivamente a partir de los años 50, sobre todo 60, son cada vez más actores, sobre todo latinoamericanos. Es decir, hay una mayor progresión hacia lo latinos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí tiene un ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo uno de los más claros. Estos son de la película, de la teleserie Tales of West Fargo. En España se tradujo como La Diligencia, quiero recordar. Bueno, pues dos hermanos que viajan al oeste, dos hermanos vascos. Y bueno, y el caso más claro es que uno de los actores que tienen ahí, el de la izquierda, que es uno de los vascos recién llegado, que evidentemente aún no sabe inglés, habla castellano con puro acento mexicano, es realmente un actor que tiene ancestros, que tiene descendencia de indígena mexicana de la zona maya. Este es el elemento que, y claro, no es una casualidad, es un elemento buscado. En el año 2010, estando justamente allí en Estados Unidos, me comentó una persona que estaba en el Centro Vasco de San Francisco que HBO iba a hacer una teleserie sobre Ernest Hemingway y que para las escenas que ocurrían en Pamplona, en territorio vasco, en la zona vasca, buscaban actores no, sino a personas para hacer para estar allí de personajes de unas escenas de taberna, ¿no? Y querían que fueran gente vasca, ¿no? Para darle verosimilitud, ¿no? Y claro, como hay un centro vasco en San Francisco, dijeron, bueno, llamamos al centro vasco y ahí son todos vascos, y entonces que vengan todos al escenario y tenemos un ambiente realmente vasco, ¿no? Que vamos a presentar unos 100, 150 personas, de ellas la mitad nacidas en el País Vasco, los mayores, y el resto eran descendientes estadounidenses, pero descendientes en primera generación, quiere decir, iba a decir, vascos 8 apellidos, para los que estén en España conocen a qué me refiero, ¿no? El hecho es que cuando dice que cuenta la escena, que ve toda la gente que había, que llega el señor de HBO, pone una cara de preocupado, no, esto, y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que ustedes no son vascos. Dice, por favor, ya que no son vascos, todos son vascos. No, ustedes no parecen vascos. Claro, la imagen que tenía esta persona de lo vasco era justamente esta imagen racializada que ha creado Hollywood sobre el latinoamericano, que es una imagen efectivamente, y claro, cuando se encuentra con que la realidad es diferente a lo que él conoce y ha vivido de montones de películas,
¿qué hace? Pues niega la realidad, ¿no? O dice que la realidad real es lo otro. Es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Y por lo tanto es esta selección de actores, ¿no? que es muy, muy importante, ¿no? Desde actores, sobre todo mexicanos, el 50% de los actores que hacen son mexicanos, también hay algún argentino, algún dominicano, incluso un chileno, y la excepción es que una vez traen un español, es una excepción, es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y luego, el tercer elemento es lo que he dicho antes, ¿no? Claro, esa mezcla de lo franco-español, claro, es France and Spain, pero Spanish, en Hollywood, Spanish no es lo español. Por lo tanto, esta imagen que ven aquí de Thunder in the Sun, que era pues la protagonista bailando flamenco, curiosamente contrataron a un bailarín de flamenco andaluz real para que hiciera un baile típicamente vasco, como es el flamenco, pues es una excepción, porque progresivamente los ambientes musicales, lamentablemente no puedo poner las películas, los ambientes musicales que se ponen, la música de fondo es una música que remite, y aquí sí que cada vez más, a lo mexicano. O sea, aquí sí que hay una centralización muy grande en lo que ese universo musical que ha generado Hollywood para introducir personajes mexicanos. Hay una concomitancia muy grande, ¿no? Y para acabar, y con esto acabo, antes he comentado, ¿no? De la pelota es vasca. Bueno, curiosamente unos elementos que parecieran elementos culturales, por llamarlo así, más claros, como quizás sepan, pues desde comienzos del siglo XX, fines del XIX, bueno, pues la pelota vasca, ese juego de pelota vasca con reglas, pues bueno, se había extendido por países americanos, había llegado a Cuba, había llegado a Argentina, a Uruguay, a Chile, donde hay pues, canchas para jugar a la pelota, había competiciones locales, había incluso deportistas que iban del País Vasco, que tenían éxito y hacían giras de esos países, porque eran los grandes campeones de pelota. Es más, una de las modalidades de pelota, la pelota cesta, el Hayalay, se crea precisamente en Argentina, se crea en la diáspora, ¿no? Y es de este modo que, bueno, pues llega, en cierto modo, a Estados Unidos, ¿no? Y hay referencias a pelota vasca en el cine norteamericano, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, uno de Touch of Evil, del autor de Ciudadano Kane, de Orson Welles, ¿no? Para mí es mejor película esta que la otra, pero no esta película que ocurre en la frontera entre Texas y México, ¿no? Bueno, pues una primera cosa que ocurre cuando los personajes entran a México, la manera de demostrar que van a entrar a México, es justamente poner este cartel en el que dice que hay Hayalay Games, ¿no? Bueno, este cartel nos da una pista sobre lo que les quería comentar, ¿no? Y es que efectivamente hay referencias a pelota vasca desde comienzos de los 30, en películas de los 30, una película llamada Crisis de los 40 también tiene Crisis en el año 40, bueno, también aparece incluso, son como 10-15 minutos iniciales que ocurre en una cancha de pelota en un país latinoamericano, pero lo que es muy interesante es cómo este elemento que pensaríamos que podía ser efectivamente un elemento claro de referencia cultural hacia la presencia vasca en Estados Unidos, el cine esto justamente no lo considera, sino todo lo contrario. Para el cine norteamericano, la pelota vasca es un elemento cultural latinoamericano, sobre todo en las décadas 30, 40 y 50. Cuando aparecen en esas épocas, es un modo que tienen, como aquí ha hecho Orson Welles, de decirle al espectador, estamos entrando en Latinoamérica. Sería largo explicar el por qué, ¿no? Pero bueno, es otro elemento más de esas curiosidades que tiene la creación de estos estereotipos. Y bueno, y con esto creo que me ha tenido el tiempo y bueno, pues ha quedado a su disposición para lo que crean. Perfecto, oye, muchísimas gracias al profesor Óscar Álvarez Gila. La verdad es que yo por lo menos, no sé ustedes, yo he aprendido muchísimo, sobre todo esa importancia, ¿no? de la construcción de la imagen, del estereotipo, a través del cine y la televisión, ¿no? Cómo eso puede tener un impacto a la hora de entender una cultura, ¿no? Un grupo cultural, un pueblo. La importancia de la imagen a la hora de entender culturas, ¿no? Yo creo que esa es una idea fuerza en la presentación del profesor Óscar Álvarez Gila, ¿no? Creo que se han arrojado bastantes elementos como para poder desarrollar una discusión de lo más estimulante. Me consta que hay unos cuantos acá
especialistas en cine, que trabajan cultura de la imagen, algunos doctorandos que estoy viendo por aquí, algunas estudiantes que trabajan cine. No sé si alguien quiere intervenir, quiere proponer algo, algún comentario, algún tema para empezar a discutir. Levanta la mano o en el chat y empezamos a abrir la veda. Si no, yo aquí estoy viendo... Ah, perfecto, Isabel Wences, perfecto, la profesora Isabel Wences de la Universidad Carlos III. Adelante, Isabel. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfectamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Yo tengo un par de curiosidades. Yo soy mexicana casada con un vasco. Entonces, bueno, pues me he identificado con muchas de las cosas que se han contado aquí. Además, mis hijos se sienten mexicanos y vascos también, ¿no? Un par de preguntas. Era si te habías planteado en algún momento ampliar la investigación y ver cómo han sido los estereotipos en los países latinoamericanos, ¿no? O sea, ver el cine que se ha hecho sobre, también sobre el País Vasco, sobre los estereotipos, pero que se ha hecho en América Latina, porque eso cambiaría un poquito, yo creo, la imagen. Me estaba acordando de una película mexicano-navarra, ¿no?, que se llama Asko Maite Zaitut, no, además donde hablan, en toda la película hablan los dos idiomas, ¿no? Entonces me recordaba un poquito lo que ibas comentando, no lo sé si iba a ser así. Una segunda cosa, me extraña, ¿no?, que no, entre los estereotipos que has encontrado no esté el de la comida, ¿no?, el del buen comedor o el de comer en exceso o el de... que eso quizás, bueno, también podría ser alguno de los estereotipos. Y luego, por ejemplo, más en México, que es lo que yo podría conocer más, sobre todo estoy hablando de los años 70 y 80, más que el estereotipo de terrorista, a mí me parece que lo que había en las películas o en la televisión era el estereotipo más de guerrillero, más en el sentido de más como ser miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional o del Farabundo Martí o revolucionario cubano, ¿no? Lo de terrorista vendría después, creo yo, ¿no? Por lo menos en esas imágenes que había en ese momento, sin entender muy bien realmente lo que estaba, sin tener elementos reales de la complejidad del tema, ¿no? Bueno, y otra pregunta es, quizás esto es posterior, pero el fútbol, por ejemplo, sobre todo la afición del Atleti de Bilbao, pues me parece que también es algo que entraría, pero quizás esto es más contemporáneo y nada más, o sea que eran simplemente preguntas generales y muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la profesora Isabel Wences por su pregunta, comentario muy interesante. No sé, Oscar, si te parece si acumulamos preguntas o va respondiendo de una a una. Perdón, eso como mande el jefe. Pues mira, tenemos otra pregunta. Si quieres, matas dos pájaros de un tiro. Sí. Tenemos al investigador en formación José Suárez Isidro para que, pues en fin, haga la intervención que estime oportuna. Adelante. José Suárez es del YELAT. Hola, buenas tardes. Hola. Perdonad que estoy un poco acatarrado, pero es que además me iba a tener que ir y quería intervenir, sobre todo, más que por preguntar nada muy concreto, para darte las gracias, pues me ha parecido realmente interesante. Y luego se me han ocurrido varias cosas que comentar, algunas de ellas también a raíz de lo que decía la doctora Isabel. Yo que trabajo, digamos, también una evolución de estos estereotipos, en concreto del 68 en México y en Francia, ¿no? Es curioso también ver, similar a lo que comentaba Isabel de los guerrilleros, cómo en el 68 hay un estereotipo, no solo vasco, también asturiano y del norte, ¿no? Como líderes estudiantiles durante el 68, algunos llegados hace poco de ya segunda generación, ¿no? De hijos de emigrados, emigrados, de exiliados de la guerra civil, ¿no? Entonces, simplemente me parecía curioso preguntarte si habías visto también algo de estos rasgos de
el exiliado de la guerra civil en las películas que has trabajado. Y eso sería todo. Gracias. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias a los profesores por su intervención, muy interesante, la verdad. Se añaden más elementos a ese brasero de comentario. Pues damos la palabra al profesor Virgilia para que pueda responder. Bueno, voy a comenzar por José, y bueno, que es una pregunta también para Isabel. Bueno, sí, efectivamente, a ver, primero, yo no soy especialista en comunicación y en cine, yo soy especialista en estudios migratorios, y esto, como he dicho, para mí fue, no digo un divertimento, que lo es, pero bueno, fue una especie de entrada en que me he metido también por afición personal, porque me gusta, y Gonzalo se habrá visto en las clases como me gusta mucho utilizar herramientas de cine como entrada para discusión de temas históricos, que eso es mi idea, ¿no? la cuestión. Ya me costó bastante entrar en Estados Unidos. Sí que tenía pensado la idea de Latinoamérica, sí, pero el asunto es que es tan amplio que, bueno, ya he visto que además que hay gente que sabe más que yo, con lo cual he hecho bien no meterme, ¿no? Pero aquí sí que podía ser interesante hacer una cuestión así, ¿no? Sé que algún colega que tengo en México me pasó algunas películas. Esta que me ha comentado no la conocía, esta coproducción. Hay otra, por cierto, muy buena, la de Maite, que es una coproducción también en Cuba, también muy interesante, que es interesante, pero lo más luego dio a pie a una serie de colaboraciones en televisión posteriores interesantes. Pero, por ejemplo, en Argentina hay películas clásicas. Claro, yo ya lo que son coproducciones, ahí veo un poco ya un elemento diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que en el cine argentino y Uruguay, sobre todo argentino, pues hay producciones de los 20 y 30, he estado yendo en la entrada de buscar guías de cine y hay películas en las que aparecen personajes. En Argentina solo conseguí encontrar una película, hacerme una copia pirata. Por cierto, eso no lo grabé, pero la ventaja que tiene es que existían muchos repositorios donde poder entrar, porque un problema que tiene, por cierto, lo sabrán, trabajar con cine, sobre todo con cine de Hollywood, es la cuestión de los derechos de autor. Es decir, una de las fotos que les he puesto, he cometido un delito, entre comillas, porque tenía que haber dicho, lo digo ahora, si no cometo un delito, que lo he tomado del archivo de la Warner Bros. Que estaba depositado en la Universidad de Southern California. Lo digo aquí para quitarme problemas, pues si alguien lo ve, ¿no? Pero, es decir, los derechos de autor es una locura. Cuando uno quiere trabajar temas, cuando uno quiere poner incluso trozos de película, hay unas limitaciones y el acceso a las propias películas es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que sería muy interesante y daría una visión muy amplia. Lo del exilio es que, pues es curiosamente porque sí hay en el cine latinoamericano. Me estoy acordando ahora de la película La estrategia del caracol, colombiana, que uno de los líderes que hace la revolución es un exiliado español de la guerra civil, ¿no? Y creo que hay una película también chilena sobre que también hay personajes que son exiliados, que suelen aparecer, ¿no? Pero que también es interesante. Curiosamente, lo último que he encontrado, y además voy a hacer propaganda, hace relativamente poco he publicado un artículo sobre eso, es que una teleserie norteamericana no tiene nada que ver con el western, era una teleserie que es Ruta 66, que es pues uno de los capítulos llegaban a, no sé si era a Miami o a Tampa o bueno, a un sitio en Florida, en un de estos de High Alai, ¿no? En un frontón, donde ahí ocurría con unos pelotaris y más de personajes, y es muy interesante porque uno percibe, además, yendo a las fuentes de cómo se crea porque yo sobre todo quiero trabajar con el proceso de creación interno a través de los sucesivos guiones y la mayor documentación de los guiones, ¿no? Y era un personaje que inicialmente se iban a identificar como cubanos porque la idea que tenía en aquel momento el tema del Hayalay, el guionista, era que era algo latinoamericano y que era cubano y estaba vinculado con Cuba y estaba vinculado además con la revolución cubana en ese momento que se pone, pero parece que alguien entre medias le dice que los pelotaris son vascos, entonces alguien cambia entre medias y hace una cosa muy divertida porque para encajar que esos pelotaris sean vascos, pero que estén vinculados con Cuba, los convierte en niños de la guerra exiliados en el 36, que van a Inglaterra, y además muy bien documentado, porque dicen incluso en el campo en el que están, que es cierto, Stoneham, quiere decir que es que la documentación se ve que han hecho un trabajo muy fuerte, y como matan a sus padres, finalmente pues su cura, el sacerdote que los ha acogido, se los lleva a Cuba, donde tienen misiones, y allí acaban siendo cubanos, y ahí explica un poco, ¿no? Es una especie de cosa un poco extraña, ¿no? Pero ocurre, ¿no?
lo de los terroristas y guerrilleros, es que, claro, no da poco tiempo, pero efectivamente sí, además también tengo un artículo publicado sobre este tema. Hay una evolución en cuanto a la manera y de hecho sabemos incluso el momento en el que ocurre, ¿no? El cambio de guerrillero romántico a terrorista sanguinario ocurre exactamente el 24 de septiembre de 2001. ¿Por qué el 24 y no el 11 de septiembre? Porque entonces estaba dando una teleserie de West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca, y como saben es una teleserie que era sobre ese mundo de la alta política en Washington. Ocurre lo del 11S y en apenas semana y poco los guionistas de West Wing hacen un capítulo extraordinario, un capítulo fuera de la serie, en el que reproducen la reacción que hay dentro de la Casa Blanca cuando hay un ataque terrorista contra Estados Unidos. Básicamente están contando lo que ha pasado. Y eso ocurre, se estrena a finales de ese mes, se estrena en nada, ¿no? Y en ese capítulo hay el cambio cuando están preguntando qué pasa, quién ha sido, quién nos ataca. Y dice, ¿quién han sido? Dice, habrán sido los vascos, los musulmanes. No, ahí es el cambio. Porque a partir de ese momento, curiosamente, sí que es cierto que se agudiza la idea de terrorismo, ¿no? Hasta el punto que una de las últimas teleseries, en el 18, la última que aparece un personaje vasco terrorista, salió incluso en la prensa aquí en el País Vasco la broma de decir, mira, ustedes han puesto a unos terroristas y la imagen que han puesto pues eran imágenes racializadas de personajes del Magreb. Era la identificación, ¿no? Previamente, de hecho, las primeras escenas que hay, películas que hay, pues una es de la famosa teleserie MacGyver, si se acuerdan, MacGyver, digamos en castellano, pues una película en la que hay un campamento guerrillero muy latinoamericano, de guerrilleros que están supuestamente en los Pirineos, aquello parece las rocosas, ¿no? Pero es un campamento guerrillero, ¿no? Y luego en los 90s hay una, digamos, una irlandización y sabemos que el IRA y el movimiento irlandés en Estados Unidos siempre ha sido mirado con una mirada muy romántica, porque bueno, hay mucho irlandés y bueno, nunca se le ha llegado a denigrar. En la malísima versión de Chacal, esa, iba a decir una palabrota, de versión que hacen los americanos, la francesa es fabulosa, pero quieren hacer una versión en que tienen que cambiar, hacen una caca de versión, me ha sido la palabrota, pero un personaje que hay que meten es una, no dicen terrorista, sino que es una militante de ETA que está exiliada en Estados Unidos cuando casada o había tenido relación con uno de los irlandés, bueno, que está en ese conglomerado. En los 90, sí, hay representaciones de ETA, vamos a decir así, pero con esta imagen, como bien ha comentado Isabel, pues muy de guerrillero al principio o muy romantizada, sobre todo por el elemento irlandés, ¿no? Una concomitancia. Pero como he dicho, en el 2001 hay un cambio y a partir de ahí, si ETA hubiera hecho mínimamente lo que ha hecho sobre todo en televisión, hubiera sido la bomba y perdón, la broma. Porque en televisión, en teleseries hechas entre el 2001 y el 2019, no, 18, perdón, 18 se hizo, 19 se estrenó. Bueno, pues, han hecho lo siguiente, han atacado con armas químicas, han matado han matado al embajador español, a un ministro español que estaba de viaje por Estados Unidos en Dallas. ¿Quién hace un atentado en Estados Unidos en la embajada española en frente mismo de la Casa Blanca? Han secuestrado al general, que es el general en jefe de la OTAN, cuando estaba de viaje en Madrid. Han puesto bomba en la final de la Copa del Rey de fútbol, en un estadio que sospechosamente se parece a un estadio de fútbol americano, porque lo de fútbol parece que lo entiende un poco diferente. Es decir, hay una cantidad de cosas, ¿no? Y todos ellos, por ejemplo, atacando a Estados Unidos. Eso es un elemento que aparece, ¿no? Pero es la siguiente década. Curiosamente, cuando más actividad ha tenido ETA en el cine ha sido cuando dejó de existir. Es decir, en 2010 es cuando ya dicen que cierran las armas, ¿no? Bueno, pues es en la década del 10 al 19 cuando ha habido la mayor concentración de atentados terroristas contra Estados Unidos por parte de ETA. Es otro elemento también curioso, ¿no? La comida. Pues iba a decir, en ese otros aparece el tema de la comida, pero es un tema muy incipiente y muy de ahora. La primera vez que hablé del tema hace ya 10 años con algunos de hecho presenté algo parecido con algunos miembros de un centro vasco en Bakersfield, en California,
Y claro, me estaban desesperados, decían, es que la imagen que damos es malísima. Entonces la dominante era la del terrorismo, ¿no? Y yo decía, bueno, cuidado, cuidado, que parece que hay alguna que está apareciendo, ¿no? Una película de Robin Williams, que aquí se tradujo como preparativos de boda o algo parecido, que están preparando la boda, pues hay una cosa muy interesante cuando bueno, dicen a ver qué tipo de menú van a hacer y como algo especial dicen, pues tengamos cuidado, vamos a poner un queso de nombre francés, curiosamente, como siempre, con este elemento, y dice, cuidado, que este queso es vasco. Esto te va a cambiar la vida, va a ser lo mejor, ¿no? Y sí que es cierto que en las últimas aparece incipientemente el elemento gastronómico. No sé hasta qué punto va a poder desarrollarse, pero sí que en el cine norteamericano y en películas aparecen menciones a sobre todo, pues, por ejemplo, en Boston Legal, estas teleseries, no sé si se acuerdan, de unos abogados ocurren en Boston, ¿no? Bueno, pues cuando tienen que agasajar a uno de los clientes más ricos del bufete, ¿no? Y tienen que llevar a un sitio bueno para que realmente coman bien, le llevan al restaurante vasco de Boston, un sitio donde por cierto no hay restaurantes vascos, pero le llevan allí, ¿no? Es decir, esos elementos aparecen, ¿no? O algunas películas ambientadas en California, no me acuerdo el nombre, lamentablemente no me sale, pero pues en un momento que hacen un recorrido dicen, te voy a llevar a un gran sitio, y de Los Ángeles se llevan a dos horas de coche a un pueblo que se llama, bueno, una ciudad que se llama Bakersfield, que es feísima, horrible, el lugar más feo del mundo, pero ¿qué atractivo tiene este lugar? Y dicen, no, aquí está el mejor restaurante vasco de todo Estados Unidos. Esas cosas aparecen, ¿no? Incipientes, pero están. Fútbol, ya me gustaría, pero como el Atleti es como es, que me parece que va a tardar mucho tiempo en que vaya al cine, ¿no? Lo que sí hay es que en ese mundo de la creación del espectáculo sí que es cierto que ahora en las fiestas vascas de Estados Unidos, uno de los platos fuertes que están haciendo, sobre todo en el Jaialdi que hacen cada 5 años en Boise, que es la gran fiesta vasca del oeste americano, cada 5 años, la última fue en el 2020, se canceló, la siguiente es el 2025, pues los últimos años el gran plato fuerte que hacen es llevar a equipos vascos a que jueguen allí, equipos de fútbol, y ha sido un gran éxito porque bueno, se han congregado gentes no solo de Estados Unidos, sino que bueno, han ido gente, sabemos que ha habido mucho vasco mexicano y ha habido mucho vasco también de Colombia y incluso algunos de Argentina que han ido solamente para poder ver al Atleti cerca, ¿no? Pero en el cine no aparece y como no metamos goles me parece que no hacemos nada. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si hay alguna otra pregunta, mientras que alguien piensa, alguna intervención. Yo quería hacerte una pregunta, una mera curiosidad, Oscar. Si en el proceso de finales del siglo XX, principios del XXI, incluso hasta la actualidad, en el cine de Estados Unidos, se han ido incorporando personal vasco, a lo mejor como actores o guionistas o directores o algún tipo de personaje que fuera parte de alguna forma de la cultura vasca detrás del telón, ¿no? Del cine o de la teleserie, ¿no? No sé si han participado o solamente han sido gente de Estados Unidos o incluso, también me valdría, no sé si ha sucedido así, pues alguien asociado o de ascendencia vasca que haya participado, como te digo, detrás del telón de estas películas, de estos filmes o producciones audiovisuales. Eso es simplemente una curiosidad. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención antes de que Oscar pues, responda. He visto por ahí a Aitor Díaz Maroto, que es nuestro especialista en cine, ha estudiado ETA, ha estudiado FARC, ha estudiado muchísimo el IRA. No sé si Aitor quiere intervenir, pero bueno, el director del GELAT, Pedro Pérez Herrero, también ha levantado la mano. Adelante, Pedro. Gracias, Óscar. Hemos disfrutado, hemos aprendido. Gracias y gracias. Una pregunta muy clara y muy concisa. ¿Cómo se trata a la mujer vasca? Perfecto, gracias al director del GELAT. Pues adelante, Óscar. Bueno, un momento, hay una última pregunta del profesor José María Sauca. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Se me oye bien, gracias. No, una pregunta a tenor de algunos comentarios que ha hecho Óscar en la contestación a las preguntas anteriores. Y era una dimensión de ese arquetipo que ha podido transmitir el cine respecto de los vascos,
en el ámbito que no ha sido tratado de carácter moral o en el ámbito de las actitudes tradicionales o los valores así presumiblemente extendidos respecto de los vascos. La película a la que ha hecho referencia antes, en que no recuerdo tampoco el nombre, que Richard Gere es un exterrorista de Lira y que tuvo una relación de pareja con una perteneciente a ETA. Ahí, por ejemplo, creo recordar que uno de los arquetipos que se desarrollan es que te podías fiar, es de confianza, segura. En el ámbito, por ejemplo, de aquella famosa serie de los años 80 de Miami Vice, la de Miami Vicio, recuerdo uno de los capítulos en que sale precisamente un pelotari que es significadamente como vasco y que tenía una relación especial con el protagonista de la policía, ¿no? Y entonces finalmente es culpable de no sé qué delito, pero que todo el argumento central del capítulo ronda a que es imposible que faltase a su palabra, que hubiese cometido los delitos. De tal manera que es cierto, o en qué medida es cierto que pueda haberse transmitido así una especie como de, bueno, pues, tópico, arquetipo, de carácter moral respecto de las actitudes tradicionales en ese campo de los vascos. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Sauca. Pues adelante, Óscar, te cedemos el micrófono para que puedas responder a las preguntas. El micrófono, Óscar, no se te oye. Si se quita el micrófono sí. para que no se acople, los lleven también de cuenta. No, una de las cosas que sí que es cierto que, bueno, que hacemos entre bromas es también buscar ese tipo de elementos que juegan. Sobre todo, sí que es cierto que, bueno, como en un mundo global en el que estamos, sí que ha habido presencia sobre todo pues, de gente en trabajos, como han dicho, detrás de la cámara, quiero decir, pues de documentalistas, de grafistas, de gente, por ejemplo, que en películas de dibujos animados se encargan de toda la creación de elementos gráficos, cosas así. Y bueno, una cosa muy típica que hay es la búsqueda de esa especie como de regalos de Pascua, de huevos de Pascua que suelen colocar, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, que coloquen imágenes de icurriñas en sitios así inesperados, ¿no? Que es una especie de broma, como dicen, bueno, lo he hecho yo, como soy de aquí, pues dejo caer que este dibujo lo he hecho yo, ¿no? No hay. Curiosamente, además, que tampoco ni ha habido una migración de directores ni de actores así conocidos vascos. No debería, bueno, como somos adultos, voy a decirlo, la única emigración realmente que ha habido de actores vascos ha sido de actores porno. Es decir, los grandes aportes que hemos hecho no a Hollywood, sino a Valle San Fernando, que está un poco más al norte, donde se produce la gran meca del cine porno norteamericano, y ahí sí ha habido un vasco y una vasca, ¿no? En fin, no es cosa también de analizar ese tipo de temas. Pero lo que sí ha ocurrido, y eso sí que es un elemento interesante, es que ha habido norteamericanos de ascendencia vasca que, digamos, que han hecho una recuperación de ese elemento y que han hecho análisis desde la propia diáspora, ¿no? De hecho, la mayoría, y por eso lo he dicho antes en el tema de los documentales, la mayoría de unas producciones muy interesantes en la última década y media, en muchos lugares donde hay colectividades en Estados Unidos, y muchas veces más financiados o producidos por gente surgidos de la colectividad, ¿no? que hacen documentales, hacen reflexiones documentales sobre sus propias colectividades, ¿no? Y hay una cantidad de documentales, ¿no? O sea, me acuerdo uno de Nelco, que hicieron uno que se llama Americanumac, una coproducción de la televisión vasca. Hay unos cuantos incluso producidos allí, ¿no? Y yo, como comentaba, los documentales me interesaban menos, o digamos que es otro mundo en el que no quería meter, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en autores de ficción, ¿no? No sé si conocen, por ejemplo, a un director que para mí es una película soberbia, una película maravillosa, Gregory Nava, que hizo la película con título bilingüe, Mi familia, My Family, que es sobre la vida de unos mexicanos en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? El primero de ellos, por cierto, es que ni siquiera había dejado de ser mexicano. Él vivía allí en Los Ángeles, como él decía, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó a mí. Es decir, él era un mexicano que vivía en Los Ángeles y cuando aquellos se le quedan a Estados Unidos se sigue yendo a Los Ángeles y de repente ha quedado a otro lado, ¿no? Pero comienza a recibir a familia suya de México, en East Los Ángeles, y bueno, que es básicamente un remedio de su vida. Bueno, pues este Gregory Nava, esta es la segunda película que hizo sobre sus raíces étnicas porque es hijo de, en este caso, de mexicano y vasca, ¿no?
Y hizo otra película que era una adaptación de La fuerza del destino, de esta ópera conocida, en la cual los protagonistas eran vascos. Pasa que como era la primera película que hizo, era muy mala, ¿no? Y teníamos a Paco Raval haciendo de vasco, hablando un euskera patatero, pero bueno, al menos hablaba euskera. Es las primeras veces que, por cierto, que aparecían palabras en euskera, así de un modo integrados en el guión, no como algo anecdótico, pero bueno, la película lamentablemente era tan mala que el propio autor, el propio director, cuando la entrevisté, renegó de ella, dijo que no quería saber nada de esa película, y es una pena porque había sido una buena cosa, ¿no? Pero más recientemente el que ha redescubierto, por ejemplo, sus antepasados vascos es, que hemos visto antes, Héctor Elizondo, que es de padre puertorriqueño, pero el padre puertorriqueño nació en Puerto Rico, pero fue hecho en San Sebastián, porque sus padres eran emigrantes donostiarras y digamos que él emigró en la barriga de su madre, ¿no? Y bueno, pues en las últimas décadas está recuperando en esta película, en esta teleserie, Last Man Standing, es una teleserie de tres temporadas en las cuales él es un personaje vasco y es la mayor presencia que ha habido, ¿no? Pero es que en otras películas también ha hecho de vasco. Está un poquitín recuperando esa visión en el mundo de ficción, ¿no? Entonces, bueno, pero lamentablemente, como he dicho, poco hay. ¿Cómo se trata la mujer vasca, Pedro? Pues mucho mejor que lo hemos tratado los historiadores. Porque los historiadores nos hemos fijado tanto en la dimensión masculina de la emigración. Y sí que es cierto que en Estados Unidos lo más visible eran los pastores, porque los que migraban primero eran pastores, ¿no? Los que parece que llevan el tema, ¿no? Pero claro, junto con los pastores no iban solamente pastores, iban no exactamente pastoras porque había división de trabajo, pero sí que había una migración grande de mujeres, ¿no? Una gran migración. Y es una mea culpa, una nuestra culpa, que cuando hemos analizado la migración hasta hace muy poco tiempo nos hemos focalizado en esa parte de la migración masculina, lo más visible, ¿no? Lo más visible cuando curiosamente ocurre que quienes han mantenido la identidad vasca, y sin ir más lejos, una ex doctoranda mía, ¿no? La acaban de contratar en el principal centro cultural de cultura vasca en Estados Unidos, el Museo Vasco de Boise, es Basque Museum and Cultural Center in Boise, que es una maravilla de lugar. Es una calle entera dedicada a la presencia vasca en Boise, en el pleno centro de Boise, donde tienen un museo, tienen tienda, tienen bares, donde se comen un chorizo buenísimo, por cierto, una maravilla. Estando en Reno, nos hicimos un fin de semana 10 horas de viaje ida, 10 horas de viaje de vuelta para comer aquel chorizo. Es una maravilla. Pero, por ejemplo, ahí en ese museo es todo mujeres. Es decir, las que están llevando el peso, las que han llevado históricamente el peso del mantenimiento de la cultura han sido las mujeres, ¿no? Curiosamente, en el cine, desde el principio, hay hombres y mujeres. Desde el principio. Antes hemos visto los huérfanos, es que van, ¿no? Un chico y una chica, pero es que en la de Thunder in the Sun, la caravana está compuesta mitad y mitad de hombres y mujeres, y incluso en la película esta en la que Mr. Spock hace de Mr. Busk, pues también el campamento vasco es hombres y mujeres. Es muy interesante porque y también digamos que no hemos visto, ¿no? Como efectivamente, desde ese punto de vista del cine, sí que veía una realidad en la que efectivamente la comunidad vasca que había en Estados Unidos no solamente eran pastores masculinos, sino que era una dimensión mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, es una vía interesante y gracias, Pedro, porque puede ser una vía de análisis muy buena para analizar, ¿no? Porque efectivamente aparecen muchas independientemente de que, y aquí está otra cosa, que luego los roles, protagónicos o no, ya sabemos que el cine de Hollywood tampoco es exactamente feminista. Quiere decir que una cosa es que aparezcan en el elenco que vemos detrás, tanto hombres como mujeres, a que luego quien lleve la voz del cantante en cuanto a lo que se haga, sí, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que la representación de esa sociedad es mucho más próxima a la que los historiadores hemos escrito desde que comenzamos a escribir sobre esto, ¿no? Y bueno, finalmente lo de las palabras tradicionales pues es interesante, ¿no? Claro, es que hay cuestiones como, por ejemplo, ese que ha comentado, el de ser fiel a la palabra, que yo personalmente discuto hasta qué punto es realmente un elemento propio de la cultura vasca o es una creación hecha específicamente en contextos de la diáspora.
Yo hacía tiempo que, sobre todo con colegas argentinos, y aquí sí que hay un alumno mío argentino que me discutirá si quiere, como es vasco argentino, pero discutimos. Bueno, por ejemplo, en Argentina es muy típico que se hable de palabra de vasco, que además ahora se está aceptando aquí también esa idea de palabra de vasco, ¿no? La idea de que los vascos pues, hacían sus negocios, hacían sus acuerdos sin ningún tipo de cosa escrita, ¿no? Solamente con dar la palabra, ¿no? Y con eso valía, y eso llegaba a cualquier parte, ¿no? Sí que es cierto que en el contexto de la inmigración eso ocurría. Claro, el tema es que si eso es una traslación de una práctica propia que se veía en la sociedad de origen, ¿no? Yo me encontré a gente que decía, no, es que los vascos eran así porque los vascos los vascos no escribían, los vascos todo hacían de palabra. Y digo, vamos a ver, entonces los historiadores que llevamos trabajando sobre historia moderna y medieval vasca, en el que tenemos miles y miles y miles y miles y miles, por ejemplo, de protocolos notariales, en el cual se registraba hasta la venta de medio ternero, si realmente los vascos no hubieran tenido este tipo de, es decir, si hubieran sido personas de palabra y con aversión a la cosa escrita, no hubiéramos tenido ningún tipo de fuentes para escribir la historia como tenemos muchísimas fuentes, ¿no? Pero luego está otro elemento, y es que efectivamente lo que sí percibo es un elemento es que en el proceso de documentación, que es lo que a mí me interesa más últimamente en estas películas, cómo se documenta, sí que es cierto que se percibe que hay un proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, yo, por lo que he dicho, yo creo que básicamente sí que ha habido una búsqueda de textos escritos y de elementos, de elementos en los cuales se han documentado para explicar lo que es lo vasco, ¿no? Y quizá esa idea de la palabra de vasco podría ir por ahí. ¿Por qué comento esto? Porque, como he comentado, cuando he intentado, en algunos casos, claro, otra cuestión es qué analizamos, ¿no? En la película. Y generalmente en la película analizamos el producto final, es decir, lo que nos presentan, ¿no? Un producto final muy mediatizado porque no es lo que quiere, bueno, porque hay mucha serie de elementos que condicionan todo lo que hay, ¿no? Pero lo interesante es ver el proceso de creación, el cómo se genera, ¿no? Y en algunos casos excepcionales, que son muy interesantes, he podido tener acceso al proceso de creación, al proceso de generación. Y sobre todo para ver, por ejemplo, cómo hay, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, en la película esta de George Cukor, la que le he comentado, esta es el único que el vasco no se viste de vasco, es del año 58, con Anthony Quinn, Anna Magnani y Tony Franciosa. Es decir, Tony Franciosa igual no tanto, pero Anthony Quinn es Anthony Quinn, es un dios, es el rey de la pantalla. Donde llega Anthony Quinn, la pantalla es solamente él, pero Anna Magnani, bueno, pues era una actriz con los pies a la cabeza, ¿no? Y entonces es una de las pocas películas que no es de serie B, ni C, ni Z, ni W, es de las pocas películas buenas, ¿no? Tuve la suerte de acceder al proceso, es decir, al archivo de todo el proceso de creación de esa película, ¿no? Y, por ejemplo, como la película al principio no era, la película es simplemente el proyecto Anna Magnani, quiere decir, a la empresa le daba igual qué película iban a hacer. Simplemente tenían un contrato con Anna Magnani y entonces había que buscar la película para encajar a Anna Magnani, que la acababan de traer a Estados Unidos como gran actriz europea y la querían promocionar en Estados Unidos. Era un gran fichaje. Era iba a decir un nombre de un futbolista, prefiero no decir ninguno para no meterme con ningún equipo, pero era el gran fichaje, ¿no? Entonces, el proyecto inicialmente es, vamos a buscar la película para promocionar el fichaje, ¿no? Entonces pilla una película que hacen, muy americana, un remake. Hay una película europea que es muy buena, que ha tenido éxito, Furia, que estaba una película italiana, basada en una novela previa. Dice, ya está, Furia. Solamente que en vez de localizarla en Italia, lo localizamos en Estados Unidos, como es típico. Es una película en la cual lo que aparece es un personaje que es una persona del sur de Italia, que emigró al norte de Italia, donde ha hecho riqueza, se le ha muerto su mujer, y entonces él ha vuelto al sur, ha vuelto a Calabria, a casarse con la hermana de su mujer, y se la lleva al norte, donde ella culturalmente no encaja. Primero, pues solamente habla su dialecto, segundo, porque el mundo es tan diferente, y entonces es el desarraigo, ¿no? ¿Y qué acaba haciendo? Ella acaba liándose con el capataz de la empresa que lleva su marido, que también es un inmigrante, un desarraigado, y por lo tanto conectan porque se sienten solo los dos. Ese es el argumento de la película. Y además lo explican así.
La película cuando la venden es 1,5 folios. Esta va a ser la película. Claro, en vez de decir norte y sur Italia, va a ser muy sencillo. Estados Unidos e Italia. Anthony Quinn comienza la película regresando a Italia, donde ha ido a casarse con la hermana de su mujer que acaba de morir. Claro, ya llega, y así, por cierto, hacen que Ana Magnani, que no hablaba bien inglés, tuviera un papel que encaje con su capacidad. Está dando con una persona que no habla inglés, o lo habla con mucho acento, o lo habla mal, que era su problema. Encajaba al dedillo. Vale. Llega. Claro, todo es italiano. Y el capataz que iba a ser Tony Franciosa iba a ser un huérfano italiano que había sido traído por Anthony Quinn, que era su Yoyo, que era el viudo, ahora recién casado, ¿no? Y ese va a ser el encaje, iba a ser una copia de Furia, ¿no? Una copia exacta de Furia. Es más, hay un momento en el que hay un contrato en el que mandan a Tony Franciosa a que vaya a vivir durante unos días con una familia italiana en San Francisco, la que han contratado, para que aprenda a ser italiano. En los guiones 1 y 2, porque estaban por colores, los guiones, no me acuerdo si era el del rosa y el amarillo, bueno, van por colores, en los guiones 1 y 2, Tony Franciosa es italiano, ¿no? En el 3 de repente es vasco. ¿Y esto? ¿Cómo? Bueno, por suerte, el guionista, que no vivía en Los Ángeles, vivía en Chicago, pues era como somos muchos, que nos mandan libros y luego se nos olvida devolverlos y nos tienen que reclamar. Y ahí descubro que la compañía que era la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, tiene un servicio de documentación, tiene una biblioteca y una serie de documentalistas que son las que proveen de los elementos para que construyan esa imagen, ¿no? Y entonces, claro, este guionista, que como he dicho, era como nosotros, ¿no? Pues se lo había olvidado devolver lo que había hecho, y entonces encuentro una carta, ya cuando la película ha acabado, diciendo: oye, señor, les recuerdo que tiene que devolvernos esta documentación que le pasamos para preparar esta película, What is the Wind, y que aún no ha devuelto, y que por favor que no devuelva, que no hace falta. Y pone la relación documental. Tengo 2 páginas en las que tengo las fuentes que ha usado. Y claro, son fuentes porque esto ocurre en Nevada, está situado en Nevada este rancho de ovejas, porque Nevada es el centro de producción ovejera en Estados Unidos, lógicamente. El Yoyo es un dueño de una gran estado de ovejas, faltaba decir eso, y claro, en toda la cantidad de cosas que claro, yo estaba en Los Ángeles, encontré esa documentación, me fui a la biblioteca de la UCLA, de la UCLA, de esta universidad tan grande, y dije: quiero todo esto. No sé, que en un momento, una maravilla. Claro, yo lo vi y ¿qué descubro? Tengo un montón de libros, de artículos, de reports, de artículos de Time, de artículos de Magazine, una maravilla, en el que de repente, claro, lo que están hablando es de vascos. Me acuerdo que uno de ellos era un artículo de Time en el que dice: John París, un pastor vasco en Nevada. Claro, ahí está el asunto. Lo interesante del caso es que leyendo esa documentación y contrastando las fuentes, me doy cuenta, para hablar de la pregunta que me han hecho, ¿no?, que hay una serie de elementos que aparecen en esa documentación. Por ejemplo, el hecho cuando dice, ¿no?, los vascos son gentes de fiar y muy honradas, ¿no?, lo de la palabra, ¿no? Entonces hay un momento en el que en la revista Time se ve esa cosa, ¿no? Y hay un momento en el que Anthony Quinn le manda al guionista a decir los vascos, literalmente, sí, porque que sepas que los vascos son personas muy honradas y de palabra. Es decir, vas viendo cómo han ido tomándose elementos. Es más, incluso una escena total está tomada de una escena descrita en una de las cosas, en las películas. Entonces, hay esa labor de documentación, ¿no? Y hay esa cuestión. Y ahí sí que entran ese tipo de elementos tradicionales. La otra cuestión es cómo se interpreta. Esa es la cuestión. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la de Thunder in the Sun, por ejemplo, pues hay una cosa que se llama Nirrinchi. Lo podemos buscar en internet, IRRINTZI. Es un grito que se canta. Bueno, no puedo hacerlo porque me sale mal.
y no sería cuestión de hacerlo, ¿no? Pero es una cosa folclórica, está dentro del contexto, vamos a decir, musical, ¿no? Es Lirrinchi, ¿no? Dentro del contexto festivo musical, ¿no? Bueno, el asunto es muy divertido, porque en la película Zanderín de Salvo, lo que hacen es, aparece uno de los vascos lanzando un Lirrinchi muy bien hecho, fabuloso, pero de repente se oye que dicen, oye, tradúceme qué ha dicho. Y dice, ha dicho que tal y cual. Vale, contéstale y dile qué, y lanza otro Lirrinchi. Como si fuera un elemento de comunicación, que no lo es, ¿no? Que no lo es. Claro, aquí hay una confusión, lo ha confundido, no sé si saben, el famoso silbo gomero, sistema de comunicación hecho con silbos, bueno, pues una cosa, ¿no? Entonces, sí que hay se ve que hay una serie de adopción de ese tipo de, volviendo al tema, de ese tipo de, lo que se entienden que son valores tradicionales, sobre todo, en ese momento, aquellas cuestiones que se entienden valores tradicionales, en el caso de Chacal, además de decir que son de palabra, también dice, por ejemplo, que los vascos viven por la vendetta, me acuerdo que dicen, ten cuidado con los vascos, que cuando les pinchas, son muy vengativos, ¿no? Y luego, otro elemento que hay es la búsqueda de aquellos elementos que sean exóticos. Y eso es otra cuestión que hay, ¿no? Otros elementos de exoticidad. Como hay que crear un estereotipo, se busca en la parte que es diferente, ¿no? Y entonces aquellos elementos que parezcan más exóticos, que parezcan más disímiles o que tengan. Y luego, generalmente, lo que ocurre es que hay una lectura, muchas veces, nosotros entendemos que errónea de las fuentes. Es decir, se ve que ha habido documentación, que se han encontrado elementos, pero se han interpretado los elementos de manera que igual no son los correctos. Pero bueno, en fin, es lo bueno que tiene, así si no, no teníamos trabajo, no hagamos como una doctoranda mía que le pedí que trabajase los estereotipos japoneses en la literatura misionaria española para una tesis, y después de estar trabajando 6 meses en todas las fuentes documentales, me dice, profesor, no se puede hacer la tesis. Y dice, ¿por qué? Está todo mal. Digo, esa es la tesis, explícame que está mal. La hizo, tardó años, pero la hizo. Excelente narración, explicación. Gracias, muchas gracias al profesor Óscar Valle-Gila por esta deliciosa, suculenta exposición en torno a los estereotipos, ¿no? La visión en torno a la televisión y el cine estadounidense en torno a la cultura vasca. La verdad es que yo por lo menos lo he pasado muy bien. He aprendido mucho y creo que es un sentimiento compartido por parte de todos nosotros. Así que te enviamos un gran saludo virtual, Óscar. Lamentablemente no podemos hacerlo todos al unísono, pero sí que te agradecemos. Me has defraudado muchísimo. Porque pensaba que me ibas a decir que te enviamos unas rosquillas. Ya sé que no puede ser. Pues están pendientes para septiembre. Te voy a traer otras rosquillas que esas están cerca de mi casa y están buenísimas. No te preocupes, Óscar. Muchísimas gracias al profesor y esperemos que otro momento podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias.